La enseñanza en los pueblos fue, hasta bien entrado el siglo XIX, un mundo de preceptores o institutrices para niños ricos y de curas y laicos voluntariosos que instruían rudimentariamente a los pobres con aquellos pliegos de ciego usados como cartillas. En 1857, la promulgación de la Ley Moyano supuso un importante hito en la modernización de España, creando las bases y recursos necesarios para acercar la enseñanza a todos los rincones de nuestra geografía. Algunas generaciones de ciudadanos que tuvieron la oportunidad de conocer los referentes educativos del pasado en nuestros pueblos nos van a introducir en aquellas prácticas pedagógicas que giraban en torno al maestro, la escuela y los libros. Con la Revolución Francesa nace un nuevo concepto de enseñanza, que se irá conformando hasta principios del siglo XIX con la creación de los sistemas educativos organizados, financiados y controlados por el Estado. Las Cortes de Cádiz provocan el nacimiento del sistema educativo español, que se consagrará con la famosa Ley de Claudio Moyano de 1857. La Ley de Instrucción Pública, o Ley Moyano, plantea una serie de principios básicos. La escolaridad obligatoria en la enseñanza primaria con carácter gratuito. La administración se hacía cargo de la creación de centros escolares, dando libertad a la iniciativa privada. Y una enseñanza secularizada y uniforme en los planes de estudio. Esta estructura educativa, reflejo del sistema y de una realidad social en la que 2/3 de la población activa vive en el campo, se consolidará al amparo de una ley vigente durante más de 100 años. Y en lo profundo de esa realidad social, el medio rural. Pueblos ubicados en montañas de ásperas cumbres con accesos difíciles o en llanuras por donde se extienden los cultivos. Mujeres y hombres de maneras rudas sometidos al hábito de las costumbres y la sacrificada vida de nuestros pueblos. Lugares llenos de vida con multitud de niños necesitados de formación escolar. Formación a cargo de una persona ajena al medio, poseedora del conocimiento y la cultura, una fuerza viva con autoridad formal, el maestro rural. Aquellos maestros y maestras, en su mayoría, eran jóvenes de la ciudad y en algunos casos del medio rural que se preparaban a una temprana edad para ejercer el magisterio con la carrera recién terminada, enfrentándose a su futuro con ilusión, vocación y voluntad. Porque el examen para bachiller se hacía a los 9 o 10 años y el ingreso para el magisterio se hacía a los 14 años, que era cuando terminabas la edad escolar de la época entonces. Teníamos mejor formación pedagógica porque en realidad los que fuimos éramos vocacionales, nos gustaba ir. Había otras opciones de mejor carácter social y de menores condiciones para el ejercicio, pero los que fuimos al magisterio era que nos gustaba el magisterio, o bien genéticamente por antecedentes familiares, o bien porque habíamos descubierto pues ese perfil social que nos encantaba. Y por eso pues íbamos muy preocupados. Íbamos con una ilusión, pues, encima eres joven, pues ilusión, pues oye, es que ya lo tienes todo. Era un problema el pensar con qué es lo que te ibas a encontrar allí. Un pueblo totalmente desconocido. Te vas de casa, dejas los tuyos, no sabes qué vas a encontrar. Sí que era un poco... Pero bueno, como ya habías estudiado y ya sabías que tenías que marcharte y encima pues te hacía muchísima ilusión decir, oye, que yo ya soy maestra, un poco orgullo allí todas, ya he terminado, yo ya me voy. Era un orgullo, entonces. Estimado Joaquín,
Espero que al recibo de la presente te encuentres bien. Como tú ya sabías, ayer comenzaba de verdad mi vida de maestra. Tras una aproximación en tren y luego en el autobús, llegaba con mi madre sobre las 4 de la tarde. Allí nos estaba esperando el señor alcalde del pueblo. Cuando vi que teníamos que subirnos a un burro que había traído o teníamos que ir andando por una senda de cabras, ni te cuento. Una maestra que saliera de la capital y la mandaran a un pueblo de aquellos. Vamos, era para hundirse en el mundo. Esta es la realidad. Pintoresco, mucho, precioso, pero frío, helador, aburrido, triste. Era una prueba, era una prueba. Empezamos a caminar con un frío helador. Por la dificultad del camino y lo poco habituado que ya sabes estoy, nos costó 3 horas llegar, una más de lo que corrientemente cuesta. Frío terrible. Primero que hacía mucho más frío, el clima ha cambiado y eran unas temperaturas tremendas, de hielo, de nieve, de todo. Y luego las casas no estaban acondicionadas. Yo sentí que me moría. En primer lugar nos costaba el viaje de aquí a allí 150 kilómetros, 24 horas. ¿Verdad que es increíble? Pues era así. Y yo tenía que ir caminando los 8 kilómetros y la burra era la que llevaba la maleta. Iba montada en la caballería y a tirar para adelante. En su mayoría, estos maestros procedentes de las ciudades que accedían a los pueblos como primeros destinos sufrían el impacto de la realidad. Una primera impresión decepcionante que se combatía con ganas, ilusión y una disponibilidad plena. Una vez allí, ni te imaginas la expectación de haber llegado la maestra, tan joven y tan diferente de la señora anterior, ya muy mayor. Y cuando llegabas al pueblo, pues no quiero decir que fueras el arquetipo, pero desde luego era pretensible que fueras un modelo utópico, un modelo. Y habías dejado muy atrás pues aquel mozo de Zaragoza, aquel mozo de la ciudad, donde no constituías un espejo, sino en reducido tamaño. Cuando subí y llegué a la cocina me quedé paralizada. Es una chimenea rodeada de bancos de madera y para alumbrarnos tenemos unos candiles de aceite y también teas y velas. Y la habitación horrible. Una habitación con una cama desvencijada, una percha para colgarme todo mi equipaje, la maleta que yo había llevado, ni armario, y un armario en la pared empotrado así, donde tenía que guardar los víveres para ir comiendo. Así que no se puede encontrar ni más diferencia ni más desilusión. Aquello fue para morirme. ¿Y con qué se alumbraba usted, pues? Con teas. No lo había visto nunca. Mi pobre padre, cuando me dejó en un pueblo así, la primera vez que vi que le caían lágrimas. 20 años, plena juventud, en un pueblo desconocido y una provincia desconocida, y dejarme ahí sin luz. Yo leía con velas, no ganaba. Mi padre estaba desesperado porque en los paquetes que me mandaban, cuando me mandaban paquetes siempre me mandaban velas, las velas por docenas. Primero ya la cosa de los baños. Tenías que ir donde estaban los animales, no había otra alternativa. Duchas, oye, una palangana y tal. Yo muchas veces cuando me levantaba tenía el agua de la palangana helada, con lo cual tenía que romper el hielo. La llegada de los maestros a las ruralías suponía habitualmente un choque de realidades, de medios, de teorías y prácticas educativas. La vida cotidiana de los pueblos y el desempeño diario de la profesión se convertían en la mejor escuela de formación para los profesionales de la enseñanza. Ahora más que nunca agradezco tus cartas. Al principio se me hace difícil seguir un ritmo normal con todas las carencias que aquí he encontrado. Había dos grupos, los que procedían de pueblo, de las mismas ruralías, entonces estaban ya acostumbrados a determinar deficiencias, y los que procedíamos de la ciudad, donde pues unos servicios mínimos como los higiénicos, el agua corriente, el teléfono, pues ya era frecuente y ahí te veías privado de ellos, la correspondencia, por ejemplo, y esto sí se nos hacía duro. Pues era una casa de pueblo donde allí sí que no había ni estufa y a lo mejor estábamos a 0 grados como medio ambiente todo el invierno
Y yo pues hacía la misma vida que hacían los agricultores estos, que eran una gente muy maja, y pues comiendo unas buenas ensaladas y todo bien frío, y luego unos buenos platos de verdura o potajes, y se acabó. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6... Esta mañana he comenzado con las clases y las actividades en la escuela. Mis alumnos son fenomenales. Lo que más me llama la atención es el trato afable y cordial de estas criaturas. Y había seres privilegiados, casi analfabetos, pero con una clarividencia de ideas y de pensamientos y una cohesión mental que a mí me sorprendía, pues, dentro de la rudeza de esas gentes. Y la mayor parte de las veces se llevaba uno un poco de decepción de cuando estaba estudiando a cuando salía a ejercer, porque claro, teóricamente las escuelas son perfectas. Las escuelas normales aportan la teoría, pero es el ejercicio del magisterio el que enseña. Maestras y maestros coinciden en afirmar que son los alumnos quienes marcan las pautas y el camino a seguir, lo que verdaderamente les interesa y lo que quieren. Pues enseñábamos el cálculo con garbanzos, con piedras que ellos recogían, con semillas que traían, haciéndonos unas especies de ábacos para contar, ensartando en un hilo para hacer decenas, pues sistemas rudimentarios, pero que nos eran muy válidos. Nosotros con una lata de queso hicimos un pluviómetro y los chavales registraban el día que llovía, teníamos allí unas gráficas y registraban la lluvia. Y una vez que se había vaciado lo de dentro con aquellas tintas que teníamos de colores, pues oye, a decorar el huevo, a ver quién decoraba el huevo de mejor manera, o simplemente el huevo se envolvía en barro y luego cuando estaba seco se quitaba una parte y la otra, o sea, haciendo moldes. Oye, el huevo tenía una utilidad tremenda, tremenda. Y es tan participativo, y ves que participan todos a sus niveles, incluso los pequeños, incluso a los párvulos, los haces participar dentro de sus posibilidades. Y es que era de una plenitud que nos daba una pena que llegara la hora para cortar aquello. Hay que vivirlo, eso me comprenderán mis compañeros maestros. Es una satisfacción plena, son momentos extraordinarios que se viven, porque ellos vibran y están deseando aprender, ávidos de saber cosas, de participar, de contribuir con lo que ellos saben también. Era una complicidad entre todos. El vivir en un pueblo de maestro con los niños, yo lo he visto siempre de una forma. Hay que ser también un poco niña, porque es que si no, creo que no se aguantaría. El proceso de enseñanza y aprendizaje hacía que las escuelas en los pueblos se convirtieran en centros de fantasía alejada de la vida rutinaria que se llevaba. Y los maestros eran quienes transportaban a los niños en ese viaje al conocimiento. Y el gran interés que tienen por saber muchas cosas, a la vez que ellos me enseñan a mí otras y de lo más interesantes. Una escuela de la normal de aquí, por ejemplo, a una escuela rural cambia mucho, cambia completamente. El medio influía todo. A los niños del pueblo no les interesaba nada si había tranvías en Huesca o en Zaragoza. Les era igual, o cómo funcionaban. En cambio les interesaba mucho, por ejemplo, que una caballería se enfermaba y saberla curar. Oye, una anécdota. Yo le llevé un cochecito a uno de mis alumnos y lo despreció porque no lo conocía. Al viaje siguiente le llevé un burro y se volvía loco. En la escuela pocas veces vi yo colocar números abstractos 17 más 7, ¿no? Eran 17 piedras y había que escribirlo, más debajo 7 piedras o 17 caramelos por llevarlos al terreno de la ilusión. De las faenas que ellos hacían en el pueblo y me contaban, aquello lo desarrollábamos y llegábamos a hacer temas de sus propias faenas, aportando ellos elementos, si era el trigo, la siega o lo que tuviera que ser, y eran unos centros de interés bonitos. O sea que cada maestro yo creo que tenía su método.
y no daba mal resultado, ¿eh? Pero claro, el método también hay que acomodarlo a los alumnos que tienes. En ocasiones, la masificación producida en las escuelas unitarias por el excesivo número de alumnos se solucionaba con la colaboración de los más adelantados o aquellos de mayor edad para atender a los pequeños. Pedí ayuda incluso a los chicos mayores, ¿verdad?, para que les hiciera leer, porque a veces yo no podía llegar a todo, y manera de mantener la escuela en orden, pues que estuvieran todos ocupados. Nada más era eso, que estuvieran todos ocupados. Y desde luego me ayudaba porque ella terminaba enseguida todo lo que tenía que hacer, era muy eficaz, y entonces me ayudaba con la gente que iban más atrasados, con los pequeñines, y decía: no se preocupe, señorita, mientras terminan mis compañeros de equipo, que formaban un grupito de 5 o 6, yo voy a hacer leer a los pequeños para ayudarme. Y verdaderamente era una clase solidaria, se ayudaban unos a otros, los mayores a los pequeños. Yo creo que era general que se echara mano de alumnos más aventajados, incluso como apoyo y como refuerzo de los alumnos que peor iban. Pero es que porque no había más remedio. De todas las materias que se dan en las escuelas de niñas, ninguna tan importante, tan necesaria, de tan constante y provechosa aplicación para la mujer como las labores propias de su sexo. Así se podía leer en un manual de pedagogía. En el horario de labor de las chicas, aprovecho para repasar con los más retrasados y leer con los pequeños. El horario de labor de las chicas, que era 1 hora al día, por la tarde, esa hora los chicos, o aprovechabas para que en esa hora los chicos hicieran, pues a lo mejor los más retrasados, cosas de cálculo, cosas de lenguaje, o leer, o a los más pequeños era a lo mejor cuando mejor los podías atender, con un oído el niño por aquí, con otro la aguja por aquí. Porque interesaba mucho allí el que las niñas hicieran labores, porque se preparaban ya a jugar para cuando se casaran, pero que eso teniendo 12 años y 10 las crías. Y entonces allí hacíamos labores, yo les dibujaba sábanas, mantelerías, cosíamos y hablábamos, y yo les explicaba muchas cosas de las que ellas no tenían ni idea. Y ese contacto sí que fue muy rico y a mí me encantaba. La buena salud de los maestros acompañó su ejercicio del magisterio. A la fortaleza física natural de la juventud se sumaba la preocupación por dejar la escuela en abandono y alterar el ritmo de aprendizaje de los alumnos. No he tenido ningún problema hasta el momento, gracias a Dios. Es curioso cómo esta vida del pueblo me favorece la buena salud. Yo no estoy enferma. Y si estaba, me lo aguantaba. ¿A quién vas a dar los niños? Porque ahora es muy majo que venga uno a sustituirme, pero si yo faltaba, tenían que repartir los niños entre los otros. Y es de sentido común que la maestra atienda antes a los de su sección que a los que te han dejado. Pues no podíamos estar enfermos, ¿no? Porque decía, si yo paro, paran 30 al mismo tiempo. No he estado nunca enfermo. Y en el pueblo, como no había médico, tenían ellos muchos recursos por los cuales todo el mundo se curaba. Y a mí la primera, pues en cuanto yo decía en la casa donde me alojaba, me duele tal cosa o tal otra, pues cocimientos de hierbas, cataplasmas, infusiones con hierbas y miel, baos, y nos curábamos. No necesitábamos más medicinas. Recuerdo de una vez, me ha hecho pensar muchas veces, una señora, la mujer de un maestro precisamente, un hombre ya bastante mayor que yo, ya lo creo, que me decía, dice, mira, los maestros dicen que tienen muy buena salud, dice, pero ¿sabes por qué es? Si los maestros no tuvieran los 2 meses que tienen para el verano, el 90% no se jubilarían, se morirían antes o acabarían mal. Debido a las precariedades sanitarias de las comunidades rurales, el control de la higiene de los alumnos se convirtió en un hábito,
Los maestros colaboraban en mantener una salud general a partir de una revisión diaria de la higiene personal. Existían también unos chicos encargados, por la mañana veían las manos a los demás compañeros, entraban, saludaban, les miraban y tú a la fuente, y entonces los mandaban a la fuente y los chicos se lavaban. Periódicamente les hacían alzar los pantalones de pana y si iban a ensuciar las rodillas pues también les mandaban. Porque cuando se llegaba a clase, yo recuerdo de una vez en un pueblo que uno me dijo: oiga, es que puedo fumar en la escuela. Digo, haga usted lo que quiera, pero le voy a hacer una advertencia. Yo en aquella época fumaba. Digo, le rogaría que cuando me vea fumar a mí en clase, fume usted. Los cabos de las costas españolas. Chaco, Peñas, Estaca de Bares. La actitud de los alumnos, su aplicación y comportamiento en la escuela eran agradecidas o censuradas por el maestro, según los casos, con premios y castigos. Muy bien. Lo que sí había era la colocación en los puestos de las secciones, siempre teniendo en cuenta de que si había algún alumno que tenía alguna deficiencia, bien auditiva o bien visual, pues ocupaba los primeros puestos. Pero aparte de eso, pues el que sabía más, que trabajaba más, etcétera, ocupaba los primeros puestos. Era un estímulo para ellos. Los castigos físicos formaron parte de la vida de la escuela, muchas veces promovidos por los propios padres. Algunos maestros se vieron obligados a utilizarlos ante la posibilidad de ser calificados como blandos. En todo el tiempo que llevo en el pueblo no me había pasado nada parecido. Un alumno sacó un cigarro y se puso a encenderlo en clase. Tuve que darle una bofetada muy a mi pesar. Y yo ya me sorprendí a la primera escuela que fui, que había una palmeta, una regla, y eso era para pegar, para los chicos. Bueno, yo al principio me planteé no usarla, pero enseguida me dijeron el temor, el riesgo que corría de calificarme como maestro blando. Y entonces lo tuve que usar. Era fácil, era sencillo, los chicos te decían la mecánica, ¿no? Ponían la mano y decían 4 faltas. Entonces quería decir que tenías que llegar con la regla 4 veces a sus manos, ¿no? Pues por ejemplo, poner cara a la pared, a lo mejor algún rato de rodillas, o dejarla sin recreo, pero castigos así fuertes de pegar y todas esas cosas, pues no abundaban. Alguna bofetada se caía, eso sí, pero otra cosa no. Ah, usted si hace falta castíguele. Cuando le haga falta le dé un cachete. Eso me lo han dicho más de una vez. Pero vamos. Pues mira, me escribir 5 veces esto. O en la enseñanza de la ortografía. Una palabra que la había escrito mal, que la tenía que saber escribir bien porque se había dado la regla oportuna, pues sencilla. Mira, escribe 50 veces invención, vamos a suponer. O la que fuera. No, y no se les olvidaba. Castigar a un niño dándole una bofetada, eso no. Si acaso usted se lo da, que es su hijo, pero yo no. Hay muchos medios para imponer una disciplina en un colegio, en una escuela, pero no por procedimiento del palo. Y como los padres te consideraban como algo muy especial, ya repercutía en los hijos que llegaban a clase y casi no tenías que decirles nada porque sabían que si tú les decías al padre que el niño se había portado mal, iban a llevar un buen castigo. El paso del tiempo hacía que los maestros se fueran integrando en la vida del pueblo. La convivencia y el trato con las gentes del medio rural compensaban las carencias materiales y afectivas. Me estoy adaptando bien y todos son muy buenos conmigo. En la casa donde vivo hay unas personas encantadoras. Con ellas trato de mitigar la nostalgia de no estar con mis padres. El ser de un pueblo tenía una ventaja grande cuando ibas a otro pueblo. Tenías la ventaja de que conocías un poco el pueblo. Porque era una vecina del pueblo, así como ahora las maestras en los pueblos rurales se marchan, entonces no. Entonces tenía que asistir a misa con los niños y tenía que estar en todas las cosas.
Señorita, ¿ya le gusta estar aquí? Eso sí que me lo preguntaban. Digo, sí, sí, vivo encantada. ¡Ay, no diga! ¡Ay, no diga! Pues no. Y entonces les hablaba y les decía, yo estaba en Madrid. 20 años ahí encerrada, eso sí que es... yo sabía que era provisional, pero la que lo coge por concurso de traslado para vivir allí, eso sí que se merece en el cielo. Este invierno hace más frío que nunca. Ni siquiera la estufa de la escuela consigue calentarnos del todo. Hacía mucho frío en todo el pueblo, pero en la escuela también. Pero había una pequeña estufa que, como no había dotación económica para mantenerla, pues lo solucionaron ellos fácilmente. Cada niño venía todos los días a clase con un tronco de leña debajo del brazo y entonces encendíamos la estufa y con eso convivíamos. Y lo que hacíamos era con 4 o 6 chavales del pueblo, porque los demás venían, había chavalines que venían pues de 1 hora, hora y media de camino, de las clásicas aldeas de esa zona, y lo que hacíamos era, los que estaban en el pueblo, conmigo, nos dejaban un borrico y nos íbamos a buscar leña al monte para la semana. Normalmente, pues bueno, se podía estar bien porque había una estufa, pero en años que el invierno era crudo, recuerdo que una vez cuando salimos al finalizar la clase por la tarde, me fijé en el termómetro y marcaba 7 grados en el interior. Eso después de todo el día allí dando clase, y no eran más que 7 grados. La llegada de las faenas estacionales en el campo y las tareas agrícolas que ocupaban a la totalidad de los miembros de la familia siempre alteraban la asistencia escolar. Que en la siembra o en la vendimia los chicos pues eran muy utilizados. Los de fuerza física de 12 a 14 años cumplían ya tareas de subpeonía y los pequeños tareas auxiliares como llevar la comida, los encargos, pues, etcétera. Salvo el mes de junio, en que los niños iban ya a veces a cuidar ovejas o cabras, ya los empleaban en las casas y entonces ya a la escuela venían muy poco, pero en invierno venían todos, muy bien. Cuando llegaba la siega era antes segar que la escuela, y cuando llegaban los corderos, que había que sacarlos a pastar, era antes los corderos que la escuela. Es decir, cuando llegaba en la familia que había una faena en la que toda la familia era poca, pues entonces se decía, hoy no vas a la escuela porque hay que ir a... Y la pérdida eran muchas las sesiones de clase, muchas por esos motivos. Yo estuve unos cuantos años que los últimos días del curso no tenía más que un alumno, el hijo del carpintero, porque claro, ese como no tenía que ir a ayudar a los padres al campo, era el único que asistía a clase. Pues no, fallaban mucho porque tenían que ir a cuidar los ganados. Pues por eso venían algunos por la noche, porque durante el día cuidaban el ganado. Las ausencias de los alumnos, motivadas por la apremiante necesidad de ayudar en los trabajos familiares, eran compensadas por los maestros prolongando sus tareas fuera del horario escolar. Eran las llamadas permanencias. Eran unos repasos. ¿Repasos de qué? Pues no lo sé, pero sí, era una prolongación del chico en la escuela. Era muy frecuente pues, el utilizarlo como recurso económico, como obligado recurso económico. Lo que ocurre es que en las ruralías, si solo se hubieran quedado los niños que sus padres podían pagar, primero no hubiese sido pues, una compensación pues, considerable. Y sí que hubiese sido considerable la discriminación. Y de allí que muchos de los maestros, yo entre ellos, pues se quedaban todos los chicos que necesitaban verdaderamente el repasar. Esto tenía sus ventajas, también tenía sus inconvenientes, porque siempre una cosa que me iba a mí por la cabeza es que los que menos podían económicamente pues no se podían quedar, aunque siempre a alguno le ayudabas para que se quedara. Y tenía la ventaja de que como el sueldo no era precisamente muy boyante, pues era una buena ayuda. O que no tienen padre, o simples jornaleros que apenas no tienen jornal diario, pues a esos no se les cobraba. Y se quedaban las permanencias iguales.
Cataluña tiene 4 provincias. El castellano era la lengua oficial exigida en las aulas. Sin embargo, algunos lugares tenían formas de expresión vernáculas que los maestros tuvieron que afrontar y convivir con ellas. Entonces, no sé por qué, pero entonces lo que se exigía y lo que se quería es que todo el mundo hablara en castellano. Aunque claro, si ibas a sitios de estos que de una forma natural y sencilla tenían su jerga, pues no ibas tampoco a imponer tu castellano, sino que procurabas adaptarte a él y entenderlos como podías. Lo que pasa es que me tenía que valer de los mayores, que dominaban un poquito el castellano, porque habían tenido ya maestras castellanas, claro, y si no eran castellanas tenían que hablar en castellano para enseñar a los niños pequeños. Es que ha pasado una cosa un poco extraña. Al principio la gente sentía vergüenza, le parecía de gente atrasada el hablar en fabla, y entonces se esforzaban mucho por hablar castellano. Y sin más ni más, digo, Virgen Santa, este niño, no sé, algo así. Y llegan en casa, mamá, ¿sabes qué? Que ha parlat la señorita en català. Aquellos maestros destinados en los pueblos eran mayoritariamente hombres y mujeres jóvenes. Y como tales, tenían que relacionarse con jóvenes, buscar tiempos y lugares de diversión y esparcimiento alternativos a los de las ciudades. Esta tarde es el cumpleaños de una de las chicas mayores y me ha dicho que hará chocolate y tortas, y vendrán todas cuando termine la clase. Así que pasaremos un rato hasta la hora de cenar. Pero yo no tenía más distracción que la carretera. Me pasaba la vida andando. Yo decía, con el tiempo, cuando se acuerden de mí, dirán una maestra que andaba mucho. Con 20 años decía yo, ¿y a dónde? Acostumbrada en Huesca, en Zaragoza, ir a un cine, ir a un café, a dar una vuelta, subir y bajar por una carretera. Esa era la solución y la diversión. Por eso le digo, como el magisterio, poco. El maestro era un punto y aparte. En donde había unitarias que había maestro y maestra, el maestro era distinto. Se integraba, se iba al café, se iba donde quería, pero la maestra no. Yo quisiera, lo he hecho ya repetidas veces, pero quisiera ensalzar la figura de la maestra rural. Era una figura única, era una figura ejemplar. La propia sociedad le obligaba a un comportamiento rígido, estereotipado en algunos de los casos, pero desde luego necesario. El maestro teníamos unas situaciones, pues no sé si de mayor libertad, pero holgura en los movimientos sociales o en el pensar social o en la expresión social, y a la maestra no le era consentida ninguna de esas manifestaciones. Era un modelo, era el... como diríamos hoy, pues eso, la model, porque las chicas y las mozas del lugar pues iban vestidas según la maestra, iban peinadas según la maestra, se arreglaban según la maestra, porque eran la única fuente de información femenina que tenían. Fíjate si me encuentro bien, que no dejan de salirme pretendientes por todas partes. El forestal te lo adjudicaban volando, el cartero te lo adjudicaban volando. Y imagina yo allá sola cómo esperaba la carta. Pues la esperaba con una... Pues, habla mucho con el cartero, pues está adjudicado. Yo no lo he vivido, pero es la pura verdad. El rico, el pueblo, el guardia civil, el maestro, todo el que llegaba por ahí, el secretario, quien hubiera, endosaba a la maestra. Más porque la mayor parte eran labradoras y tenían que ir al campo. Y si se casaban con el maestro ya se acabó el campo. Ya te lo advertían los más expertos, ten cuidado, ten cuidado la discriminación con las chicas, no bailes siempre con la misma si no te interesa, ¿no? Procura, y sí, eso lo teníamos pues muy asumido. Sí, yo creo que fue una época en que vinimos muchas maestras jóvenes, los mozos de los pueblos estaban al acecho, y sí, había pretendientes y había ciertos celos de los chicos del pueblo con los otros de fuera. No, la maestra nunca iba al baile. Pues es que, no sé, entonces eso estaba como... era pecado.
El baile era pecado en nuestros tiempos. Vosotros os extrañáis, pero el baile era pecado. Pero el sacerdote los tenía tan atemorizados diciéndole que se les iba a llevar el diablo, que el salón de Satanás decía donde hacían el baile, que la gente no bailaba, la orquesta tocaba y no bailaba nadie, porque luego les negaba la comunión o les decía 50 barbaridades. Venía a la escuela los domingos y les decía a las niñas que bailaban entre ellas a lo mejor, y hoy os vais a condenar. Y era aquello tremendo. La maestra no podía ir al café, la maestra no podía ir al baile. La maestra solo podía ir, que ya tenía bastante faena, haciendo todas las tardes el rosario, que eso sí que era sagrado. En salir de la escuela había que hacer el rosario todos los días. En Ave María a la Virgen del Carmen, que nos cubra con su santo escapulario en la hora de nuestra muerte, y a Santa Rita, que nos libre de las penas del infierno, que nos saque de los peligros del día en paz. Los maestros rurales que daban e impartían conocimientos, fuerzas vivas en la sociedad rural de la época, integrados en los pueblos, eran vistos como modelos que imitar, y especialmente las mujeres. En el pueblo quieren hacerme un homenaje en agradecimiento a tantos años de magisterio. Tú ya sabes que nunca me gustaron estas celebraciones. De todos modos, creo que tendré que corresponder el reconocimiento. Por lo que le he dicho, porque la maestra reflejaba en aquellos tiempos pues lo mejor de la sociedad, lo mejor o sea, tenía que dar ejemplo en todas las cosas. Y entonces tenía que dar un ejemplo claro y crearse una imagen para que la gente lo respetara y la considerara como lo que se quería que la consideraran. Estaba yo convencido de que si los demás te miraban como de quien tenían que tomar ejemplo, tenías que dar ejemplo. De todas maneras, yo siempre he visto como una especie de situación contradictoria. Es decir, que si económicamente el maestro estaba muy mal reconocido en la posguerra, pero bueno, y antes también, por supuesto. En cambio, socialmente yo creo que era considerado. A la autoridad de derecho que los maestros recibían con su nombramiento, se unía la autoridad de hecho otorgada por la gente, debido a la posesión de los conocimientos académicos y a su comportamiento. Tenías que sentirte autoridad, porque ellos empezaban por considerarte autoridad. Y los padres te apoyaban mucho. Lo que decía el maestro, aquello era palabra. Los padres entonces apreciaban mucho a los maestros, inculcaban mucho la obediencia, inculcaban mucho el que, en fin, el maestro era una autoridad que no fallaba, y los niños, pues, aún sí había siempre algunos rebeldes, ¿verdad?, pero los menos. Por supuesto, la maestra era considerada, o el maestro, aunque todo el pueblo tenía el concepto de que pasábamos hambre y que el ser maestro era síntoma de calamidad y de poco dinero. Pasar más hambre que un maestro de escuela. Este es un tópico del lenguaje coloquial que resume la precariedad económica de estos profesionales, con cuyo sueldo tenían que pagarse la pensión en la mayor parte de los casos. Yo he conocido maestros en pueblos que han ido a comer de casa en casa, hoy en esta, mañana en la otra, por las razones que fuera, pero ha ido de casa en casa. A ver quién se le ofrece hoy que vaya de casa en casa a comer en ningún sitio. Eso no era nada más que penurias. Yo cobraba entonces 48 duros. 333,33. 4.000 al año. No me olvidaré nunca. En 1947 el salario de entrada eran 6.000 pesetas y se quedaban limpias, netas, en 455 pesetas mensuales. Si le ciñes únicamente a tu sueldo y tus gastos, pues venías justo. Mis padres me tenían que dar dinero. No llegaba, porque entre los viajes y la pensión, o sea, era... No, así de claro. Porque yo creo que una de las cosas fundamentales hubiese sido ya el dar al maestro un sueldo un poco digno, ¿no? Pero a pesar de eso, trabajábamos, por lo menos yo, como si fuésemos unos buenos asalariados, ¿eh? Más por un afán de agradecer a los maestros sus servicios y su labor docente, que por un intento de comprometer sus favores,
Los regalos en especie eran muy frecuentes en aquellos pueblos, especialmente en las fechas señaladas y las vísperas de vacaciones. En los 3 años que llevo de maestra en el pueblo, no han dejado en ningún momento de traerme el presente y regalarme cosas. Estas gentes son encantadoras. Las tortetas, un poco de lomo, costilla de cerdo, te regalaban. Una, otra, pues dabas clases particulares, hoy yo no le pagaré, yo no puedo pagar, doña Emilia, lo único que le puedo traer es unos garbanzos. Pues los regalos a la maestra suponían todo lo que ellos tenían. Por ejemplo, cuando tenían criados los patos, pues mataban un pato y me regalaban un pato. Ese era mi problema, qué hacer con el pato. Que las primeras cerezas, pues enseguida decían que ya se están poniendo rojas, venga señorita a comerlas del árbol. Me llevaban al huerto, yo siempre con mi corte de críos detrás, que comían más ellos que yo, y pues cerezas, y me traían fruta de la primera. Y luego en las matanzas, que las iban haciendo sucesivamente, todos me traían una cestita con cosas de su matanza. Y un año, hasta para vergüenza mía, estaban tan contentos que me regalaron un jamón y todo. Y es que en el fondo humano de la cuestión, los campesinos depositaban toda su confianza en esa persona, que además de instruir a sus hijos, les resolvía asuntos burocráticos, asistía a los moribundos, aconsejaba en situaciones difíciles. En aquel entonces el maestro en el pueblo era el no va más, el soluciónalo todo, el enséñalo todo. Claro, ellos tenían problemas y el alcalde, por ejemplo, pues si necesitaba gestionar algo no sabía cómo, o escribir una instancia o determinados papeles, y entonces acudían a mí en todos esos sentidos, porque realmente yo cuando estudié hasta nos enseñaban a hacer instancias, cómo se hacían, rellenaban los papeles oficiales. Era una enseñanza muy completa en el magisterio. A mí me han venido pues herreros y albañiles que les calcularan las medidas para hacer pozos, para hacer pues aljibes para el agua. Me han venido a consultar problemas sobre una partición de bienes de una casa. Y estando allí, ya cerca del verano, en junio, que todo el mundo se va a las faenas agrícolas, quedábamos en el pueblo, pues 4 viejos, y cuente usted de parar. Y había una señora pues que estaba embarazada y se puso de parto. Y claro, como siempre, acudieron a llamarme a mí para que yo la atendiera. Y yo es que no sabía ni lo que tenía que hacer y estaba pues muy apurada. No he visto nunca una muerte como la de aquel señor, de aquellos de convulsiones, de desesperaciones, de gritos, y yo allí toda encogideta, pero leyéndole la recomendación del alma. O sea, eso sí, la maestra tenía que llegar a todas las circunstancias difíciles del pueblo. Misa no podía decir, claro, pero lo demás todo. Rezaba el rosario por las tardes los domingos, si había alguna novena, si había algún muerto iba a casa a rezar el rosario, y en fin cubría todas aquellas necesidades que estaban al descubierto, porque tampoco sacerdote había generalmente en el pueblo. Aquellos maestros y maestras que practicaron su labor docente en el medio rural durante los 2 primeros tercios del siglo XX tuvieron muchos puntos en común durante el ejercicio de sus funciones con los que ejercieron en la segunda mitad del XIX, llamado el siglo pedagógico. Utilizaban su autoridad moral para dar ejemplo de comportamiento a todos los miembros de la comunidad. Se integraban progresivamente en el medio rural a través de la convivencia con los padres de los alumnos. Participaban como un miembro más en todos aquellos eventos familiares o colectivos. En resumen, eran considerados y se sentían como uno más del pueblo. Pero también hubo diferencias. La libertad de expresión de los maestros y los contenidos de los libros han estado sujetos a la disciplina y aprobación del poder establecido según las tendencias ideológicas del tiempo histórico en el que les tocara ejercer. La ley Moyano sobrevivió a diferentes regímenes políticos, monarquía, república y franquismo.
Frente a puntos en común, la obligatoriedad de la enseñanza primaria y la uniformidad de los planes de estudio, aparecen otros discrepantes como la descentralización o no de los planes, la confesionalización de la educación o la unificación del sistema educativo. En cuanto a los planes de formación, el mayor prestigio durante el siglo de vigencia de la ley lo tendrán aquellos maestros formados en la República. Estupendo, me pareció muy bueno porque se salía muy bien preparada y con metodologías, que ya lo dice la palabra, formas de enseñar cada asignatura. Sí, me he sabido defender muy bien con estos conocimientos. Tenían 3 años de especialización y se notaba después los maestros que eran del profesional. Bueno, llamaban el plan de la República, fue estando Marcelino Domingo de ministro de Instrucción Pública, se decía entonces. La Institución Libre de Enseñanza había impulsado la renovación de la educación española. Creada en 1875 por intelectuales como Giner de los Ríos, Moret, Calderón y Joaquín Costa, entre otros, pretendía ser centro de propagación de la ciencia, sin obligaciones políticas ni religiosas, y no reconociendo otra autoridad que la conciencia de sus maestros. Fueron años de reflexión ante la educación. Los del Plan 31 tenían una formación pedagógica inusitada. Mi opinión personal, después que he seguido los trayectos de formación del magisterio, ha sido el mejor plan del siglo. En 1927 se creó la sección de construcciones escolares en el Ministerio de Instrucción Pública, lo que supuso un gran impulso para la política de construcción de escuelas. Se intentó prestigiar a la enseñanza y se prestigió al magisterio. Primero con los planes de estudio, segundo creando escuelas, se crearon miles y miles de escuelas. Tercero, aumentándoles el sueldo. Hubo también reformas en cuanto a la inspección. Los primeros años de la Segunda República se caracterizan por los intentos denodados de modificar la estructura educativa. Las propuestas reformistas se centran en la figura de los maestros, mejoras salariales, dignificaciones para la profesión, consideraciones, prestigio y valoración de su importancia social. Los habían dignificado al maestro de la República, creando más escuelas, dándole más dinero para que vistiese mejor y, ¿qué diré yo? Y atendiese a sus necesidades holgadamente, que antes no podía. O sea que en la época de la República, cuando yo salí, pues ¿qué quiero que le diga? Los maestros vivíamos bastante bien. Pasamos después a vivir desastrosamente. ...1936... Llegan vientos de guerra que en menos de 3 años arrastran al olvido todos los logros de la Segunda República. Se inicia así una nueva etapa en la educación. Los 2 sistemas que sangraron, o las 2 vías que sangraron lamentablemente al magisterio profesional español, pues fue los sistemas de depuración propios de cada uno de los 2 bandos. En un bando, como el maestro era del pueblo, era popular, pues no fue bien visto y le depuraron. En el otro bando, como representaba valores, pues tampoco fue bien visto y le depuraron. Entonces esto constituye una sangría grande, sangría de ausencia física y sangría de ausencia profesional. Hubo casos en los que ya por el solo hecho de que el pueblo donde se estuviera ejerciendo cayera en zona roja, ya era motivo de que en principio se le quitara la plaza. Con la llegada del franquismo, los principios y valores del gobierno impregnan las escuelas. Estado y religión crean un monopolio que no permite disonancias políticas en el ámbito de la enseñanza. Era la escuela de los valores, la sociedad tenía unos valores, válidos o no, cuestionables o no, pero existían unos valores, estaban allí porque eran los valores representativos de la sociedad. Entonces, si la escuela tenía que servir a la sociedad, pues tenía que cumplir y respetar y al revés, fomentar la práctica de esos valores. Porque hay que tener en cuenta que cuando se terminó la guerra, las oposiciones que hubo, la primera oposición fue para excombatientes, excautivos, hijos de caído y tal.
el ejército pues disminuyó su cuadro de mandos y era una de las posibilidades colocarse de maestros en las ruralías. Se veía pues en unos, los que no habían tenido una formación pedagógica exclusiva, ya que hicieron unos cursos de aceleración que no podían, pues yo creo que no podían proporcionarles pues los bagajes pues técnicos que exigía la profesión, pero en cambio lo completaban con su formación humana. Eran unos hombres que habían estado 3 años en guerra y 1 o 2 por los cuarteles, eran hombres que habían visto vicisitudes, eran hombres que no se asustaban de las penalidades de las ruralías porque recordaban las trincheras, eran unos hombres pues con un gran continente humano porque habían visto la muerte cerca, muchos de ellos habían estado heridos y por lo tanto encajaban muy bien en los pueblos. Se suele decir de anécdota que iban a examinarse y que dejaban la pistola encima de la mesa. Entonces hubo allí una promoción, una entrada de gente que habían sido combatientes y bueno, que yo creo que se les trató con bastante, casi con privilegio, ¿no? Te sancionaban y en aquellos tiempos una sanción de carácter político era gravísimo. Estuvimos en una época que no más que le hubieran señalado uno con el dedo estaba copadico, o sea que las cosas un poco... Señor Dios, os rogamos iluminéis nuestro entendimiento y mováis nuestra voluntad para que aprendamos con la debida atención y provecho cuanto por nuestros maestros se nos enseña, para bien temporal y eterno, así os lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La pretensión secularizadora de la República da paso a una catolización total de la educación. La Ley de Instrucción Primaria de 1945 y su principio de sometimiento frenan el desarrollo de la escuela pública y genera el predominio eclesiástico en el magisterio. Durante la República no era preceptivo la religión, enseñar religión. Pero ya lo pagamos después, claro. Porque luego después, al venir el movimiento nacional y demás, pues exigían religión hasta la coronilla. Perdón la expresión. De forma tal que el sacerdote estaba obligado a ir todas las semanas a ver si habían, qué parte de catecismo habiendo. La circular del 37, en vigor del 38, pues consideraba la asistencia a la misa dominical como asistencia escolar, tanto para a los alumnos y al profesor. Bueno, lo teníamos asumido, éramos pues 36 millones de católicos y no había ningún problema. Bueno, es que era una de las cosas necesarias para salir a ejercer. Tenías que ser católica, apostólica, romana. En primer lugar, cumplir con la normativa, colocar los símbolos que estaban prescritos, el crucifijo y debajo la imagen o retrato del jefe del Estado en la pared frontal, y luego las laterales se solía poner, no eran prescriptivas, pero sí, en fin, eran unos elementos orientadores. En la derecha del frontal estaba una imagen religiosa, por lo general la Inmaculada Concepción, y a la izquierda pues un retrato político, el de José Antonio Primo de Rivera. El Frente Juventudes era el que actuaba, que mandaba pues alguna circular. Tienes que hacer un mural cada X tiempo relacionado pues con las celebraciones del Día del Estudiante. Pues a lo mejor Falange te mandaba una consigna para toda la semana que ponías en la pizarra, que en este momento no me acuerdo porque han pasado tantos años y yo no me acuerdo. Meter la política de ninguna manera, en la escuela no se puede meter la política, se tiene que meter el civismo y la moral. Y la religión para el que la tiene, para mí sí. El canto, recurso didáctico muy utilizado en las escuelas de entonces, contribuye a consolidar los principios ideológicos del movimiento.
Las 3 canciones pues era el himno nacional con letra, creo de Pemán, el himno de Loria Mendel, de la Comunión Tradicionalista, luego el himno de Falange Española Tradicionalista de las Jons, el Cara al Sol, y después había otros que se llaman cantos nacionales, como el himno de la Legión, por ejemplo, ¿no? Cosa pues, absurda, muy cuestionada la letra, pero que la cantábamos. El régimen franquista ejerció una acción de control ideológico sobre los contenidos educativos y se encargó de eliminar los restos de la cultura pedagógica republicana. Los maestros esbozaban su libertad de expresión con moderación y recelo. Las matemáticas siempre han sido matemáticas en el franquismo y en el no franquismo. El único, cuando dábamos historia, pues quién era Felipe II, quién eran los reyes fatídicos que le decían. Cuando nos enteramos que existía Juan Ramón Jiménez, pues fue el día que le dieron el premio Nobel en su estancia de Puerto Rico, pero en la literatura española no aparecieron nombres que estaban ya debidamente depurados, ¿no? Los Lorca, el García Lorca como Basalín y los Rafael Alberti, y todos esos autores eran únicamente los adictos pues, al espíritu de la época que emanaba la formación del espíritu nacional. Los planes para construcciones escolares de los años 50 devuelven al Estado su papel responsable en la educación. Sin embargo, las dotaciones de materiales didácticos necesarios para la enseñanza eran mínimas. Y esto afectaba a los libros de texto, ejemplares intervenidos políticamente, entre los que destacaron las conocidas enciclopedias. Entonces, en la enciclopedia estaban todas las materias. Estaba aritmética, geometría, geografía, historia, religión, política, que era lo que se daba entonces muchísimo. Pero entonces, pues las enciclopedias, en virtud de que escasamente había modificaciones en los contenidos, pues pasaban lo más lógico del hermano mayor al menor o al primo, es decir, había un número de enciclopedias familiares que esas se usaban. El hábito en la lectura y en la escritura se consideraba fuente de conocimientos y una práctica en estos ejercicios de aprendizaje. La exaltación de los valores nacionales y las glorias imperiales fueron lecturas y ejercicios de obligado cumplimiento para inculcar en el alumnado ese espíritu propio del régimen establecido. Y entonces se centraba, sí, en los saltos históricos del esplendor español. De allí que, yo os recuerdo y recordaremos todos los de mi edad, los libros de lectura pues eran nombres así, glorias imperiales, se llamaba uno, Nuestra España, Amemos a España, en fin, era pues el eje central del contenido histórico. Yo creo que a partir de los años 70 hay ya una especie de ablandamiento del régimen y empiezan a surgir ya empieza a surgir la contestación y el profesorado yo creo que hace uso ya de su libertad de cátedra, aunque no estaba reconocida, y empieza ya a decir lo que piensa, con más o menos disimulo. Bueno, lo que pasa es que claro, hubo represiones también. Para supervisar el estado de la instrucción y mejorar la función docente, existía la inspección. Inspectores profesionales de primera enseñanza que debían visitar las escuelas y eran vistos por los maestros con respeto e incluso temor. Del inspector y del mulo, te contaba algún maestro cuando tenía cierta confianza, cuanto más lejos, más seguro. Bueno, pues muy bien. Y entonces llegó el inspector y llegó sin avisar. Y me encontró a mí, llevaba unas trenzas con una trenza tremenda, con una coleta atada, y entonces se enfadó mucho conmigo. Empezó a gritarme, a decirme, es que esto es improcedente, siempre voy a una escuela, me desplazo a un viaje de lo más horroroso y encima me encuentro la escuela mal sustituida, porque vamos a ver usted quién es. Y yo me quedé un poco perpleja, dije, pues la maestra de esta escuela. Maestros destacados estaban deseando que llegásemos. ¿Por qué? Pues porque era la única manera de que alguien seguro valorase lo que estaban haciendo, con todo el sacrificio que esto pudiera suponer, con todo el esfuerzo, con toda la dedicación, con todo el cariño. Que cuando la inspección estaba en tiempo de Franco, el inspector casi era un esclavista en cuanto a maestros. Porque usted tiene que hacer tal cosa, porque usted no debe hacer tal cosa. Porque es que los pobres inspectores a veces les hemos pasado muy canutas también, ¿comprendes? ¿Por qué?
Pues porque nos han repercutido casi siempre las vicisitudes políticas, sin comerlo ni beberlo. El que más y el que menos, jamás nos hemos preocupado de eso. Los años 60 traen consigo un desarrollo de la economía española que modificará la vida y esencia del medio rural. Con la emigración de parte del campesinado español hacia los núcleos industriales en plena expansión, se inicia el declive de la cultura tradicional. No sé en qué quedarán estos pueblos ahora que me jubilo. La gente emigra a las ciudades y los campos se quedan yermos y abandonados. Me preocupa la situación. Ya te contaré. Recibe un cordial saludo de tu amigo Joaquín. Yo cuando me fui ya se veía que estaba todo desaparecido ya, porque nosotros precisamente fuimos unos de los que más aguantamos. Ya te digo, los que tenían el oficio, esos fueron los primeros y nosotros aguantamos bastante y ya se veía que aquello no tenía vuelta de hoja. Claro, el albañil no estaba, se hacía una gotera en el tejado, si no nos la arreglábamos nosotros, pues el madero podrido, ¿me entiendes? O sea que estaba mal. Y cuando nosotros nos fuimos solamente quedó una casa que se marcharon al año siguiente y luego un hombre que estaba soltero que se aguantó, pues igual aguantó 5 o 6 años más y estaba solo él, ahí con un rebaño de cabras y vale. Pues porque se fueron muchas familias a colonización. Muchos ya a la capital porque les parecía pues que no podían vivir en el pueblo. Incluso de una familia se fueron 5 niños, 5 hijos. O sea que eso se nota, ¿verdad? Esos bajones se notan. De un futuro pobre, una agricultura pues autárquica pero escasa, unas comunicaciones que encarecían el valor de los productos y entonces pues no era difícil profetizar el futuro antieconómico de ese lugar. Y de allí que el objetivo fuera que los mozos estos se prepararan para salir. Paradójicamente, en una sociedad autoritaria, aparece la Ley General de Educación de 1970 o Ley Villar-Palasí, respuesta progresista a los cambios de una población que se va haciendo urbana, industrial y dinámica. Reformas en la educación básica, la formación profesional y el bachillerato, diferente al que se encargaban de preparar los maestros rurales para que sus alumnos se examinaran por libre, a la vez que ellos conseguían otro ingreso en su economía familiar. Hoy son muchos los que el bachiller lo deben a los maestros, en los pueblos sobre todo, si no hubiesen podido estudiar, porque no disponían de medios para ir a la ciudad. Pero yo le digo, se examinará libre todo el bachillerato, y si no aprueba el bachillerato, pues usted no ha perdido nada porque yo no cobro, porque no quiero. Y siempre mirábamos de los niños que valían más, hablábamos con las familias por si esos niños era posible que hicieran bachiller y lo hacían por libre. El maestro lo solía preparar y luego en el instituto se examinaba en la capital y verdaderamente lograban hacer carreras completas. La Ley Villar plantea una reforma amplia y profunda en previsión de las nuevas necesidades educativas, como consecuencia de los cambios demográficos que se producen en nuestro país en detrimento de las zonas rurales. La concentración escolar empieza a sustituir a las escuelas unitarias. A partir de este momento se inicia un proceso de reforma que empieza a ver su nuevo horizonte con el tránsito pacífico de un régimen autoritario a un sistema democrático. Ello supone la modernización definitiva del sistema educativo español, la despoblación que sufre el medio rural, la concentración de servicios en las cabeceras comarcales. Las últimas reformas del sistema educativo nos plantean una pregunta definitiva. ¿Qué futuro le espera a la escuela rural? Ojalá que estuviera lleno de casas y de escuelas, pero eso no funciona. A pesar de que se haga progreso hacia el medio rural y que los pueblos se tienen que evolucionar y tal, pero no, la realidad es otra, que la gente va donde están los trabajos, que son las ciudades, y veranean unos días en el pueblo y punto. No tiene. 2 palabras, no tiene futuro.
si no se pone un medio para que los pueblos vuelvan a ser. En la actualidad, la concentración escolar, la mejora de las infraestructuras viarias y el incremento del uso de los automóviles han facilitado a los maestros el desplazamiento diario desde su lugar de residencia hasta el pueblo donde ejercen su profesión. Los nuevos currículos, metodologías, materiales didácticos y los conocimientos que la sociedad demanda están modificando el concepto de maestro para convertirlo en profesor. Quizás sea el ambiente. El estar en un pueblo de estos pequeños, donde te integras, estás conviviendo con ellos, es muy distinto a ahora, por ejemplo, que tienen el coche, termina la clase y se marchan. Hay mucha diferencia de vivir de una forma a vivir de la otra. Se sentía uno más maestro y más con necesidad de volcarse sobre los alumnos. Una profesión que no es trabajar con ladrillos ni con cajas, es trabajar con almas que tienen resonancia eterna. Yo he creído siempre una cosa, mire, cuando uno elige una profesión, tiene que cumplirla, y punto. Aparte se sentía la profesión, ¿eh? Yo puedo decirte que los primeros años a los últimos, cuando ya me he jubilado, hay una gran diferencia. Y por lo tanto ahora se es maestro dentro del aula, porque cobro y porque me dicen, pero en el momento en que salgo no. Entonces no. Entonces era maestro desde que te levantabas hasta que te acostabas, desde que estabas en la plaza hasta que estabas en el aula, desde que estabas en la iglesia hasta que estabas. Siempre las 24 horas estaba, pues no sé, el control, la presencia del maestro con aquellos chavales. Pues sencillamente que en todos los aspectos de incluso la vida ordinaria, que se sienta maestro estando tanto en la iglesia como en la plaza pública, en todos los sitios. Porque tenía que dar ejemplo. Aparte que si se trabaja un día y otro día, un mes y otro mes, el pueblo lo reconoce. La verdad se hace surco. En muchos de nuestros pueblos quedan muy pocos niños. Aquellos edificios que antaño albergaban las escuelas rurales, en unos casos se han abandonado y en otros se han convertido en centros sociales y de ocio para los pocos vecinos que han resistido los embates de la emigración. Las escuelas se han ido dejando y los maestros se desplazan diariamente en sus coches a distancias impensables. La escuela rural, a través del contacto diario con el mundo por los medios de comunicación, se ha globalizado. Los nuevos materiales didácticos, fruto de las tecnologías más avanzadas, han arrinconado en la memoria aquellos viejos libros con los que se formaron muchas generaciones. En la actualidad, ya no hay diferencias entre unas escuelas y otras. Las escuelas aldeanas se han integrado en la aldea global.